Para la clase de hoy se tiene especificado todo lo que es punto de equilibrio. Y vamos a ver dos pequeños ejemplos más en Excel. Iniciamos. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de lo que son costos, la clasificación y el cálculo de costos. El costo se define como el valor sacrificado para adquirir un bien o servicio mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se obtiene los beneficios. Se puede clasificar en diferentes categorías según el elemento de costo de un producto, la relación con la producción, la relación con el volumen, la capacidad para asociarlos, el departamento donde se incurren, las actividades realizadas, el departamento donde se incurrieron las actividades realizadas, el periodo en el que se van a cargar los costos al ingreso y la relación con la planeación, el control y la toma de decisiones. Bien, vamos con el primer punto para la clasificación. Si bien nosotros estamos acostumbrados en clasificarlos en costos fijos y costos variables, vamos a ver que hay más de una forma de clasificarlos. Aunque los otros no se los usa tanto para este cálculo, es bueno saberlos. Bueno, tenemos el primer caso, es de acuerdo a los elementos de costo de un producto. Entonces, el primer punto, ¿no ve? Entonces, acá podemos podemos dividirlo entre materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Los materiales pueden ser tanto directos como indirectos. Los materiales directos son todos aquellos que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado. Fácilmente se asocian con este y representan el principal costo de los materiales de elaboración de un producto. Es necesario conocer cuáles son los materiales. También tenemos los materiales indirectos, o dicho de otra manera, que son los que están involucrados en la elaboración del producto, pero no tienen una relevancia relativa frente a los directos. Dicho de otra manera, los materiales directos son los que se ven, los indirectos son los que no se ven. Es una forma bien simple de decirlo. La mano de obra. Tenemos directa e indirecta nuevamente. La mano de obra directa es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto terminado que puede asociarse con facilidad y tiene gran costo tiene gran costo en la elaboración, es decir, es bien notorio. Y la indirecta es aquella que no tiene costo significativo en el momento de producción del producto. Luego tenemos los costos indirectos de fabricación. Son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales y la mano de obra indirectos, más todos los costos incurridos en la producción, pero en el momento de obtener el costo de un producto terminado no son fácilmente identificables de forma directa con el mismo. Es decir, los que sí se gastaron, pero no sabemos cómo colocarlo, en pocas palabras. Luego tenemos, de acuerdo a la relación con la producción, acá esto está íntimamente relacionado con los elementos del costo de un producto y con los principales objetivos de la planeación y el control. Por un lado tenemos los costos primos y por el otro lado tenemos los costos de conversión. Los costos primos, ¿cuáles son? Son todos los materiales directos y la mano de obra directa en la producción, lo que hemos visto previamente. La mano de obra directa y los materiales directos. Y los de conversión
son los relacionados con la transformación de los materiales directos en productos terminados, o sea, mano de obra directa y los costos de fabricación. Tenemos la mano de obra directa nuevamente y los costos indirectos de fabricación. Ahora bien, a lo que nosotros estamos más familiarizados, a la relación, a los costos en base a la relación con el volumen. En este caso sabemos que cuando hablamos de volumen es de cantidad, ¿no ve? Y es por eso que acá normalmente los comerciales van a esta parte como volumen de ventas, o es decir, cantidades de ventas. Tenemos los costos variables, que son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa a los cambios en el volumen, en tanto el costo unitario permanece constante. Es decir, de acuerdo a la cantidad, cambia el costo. No es fijo. Entonces, eso es un costo variable. Tenemos los costos y como el costo es variable de acuerdo a la cantidad, tenemos un costo unitario, es decir, un precio unitario de producción. Luego tenemos los costos fijos. Acá son todos aquellos en los que el costo fijo total permanece constante, mientras el costo fijo unitario varía con la producción. El costo fijo normalmente se trabaja de forma mensual para estos análisis. Y hay un adicional que son los costos mixtos, que tienen las características de ser fijos y variables, es decir, una mezcla. Existen dos tipos, los semivariables, que la parte fija del costo semivariable se representa un cargo mínimo, siendo la parte variable el que quiere mayor peso dentro del costeo del producto. Y los escalonados, la parte del costo escalonado cambia en diferentes niveles de producción, puesto que estos son adquiridos en su totalidad por el volumen. No vamos a usar el de mixtos, pero ya vamos a ir viendo. Es bueno conocerlos. La capacidad de asociar los costos directos y los costos indirectos. Es decir, por un lado tenemos los costos directos, que son aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los artículos o las áreas específicas. Los materiales, mano de obra directa, son lo que más se nota, es decir, lo que se ve y podemos decir, ah, eso está hecho de tal cosa, ¿no ve? ¿Están todos despiertos? A ver, vamos a ver si Sí, están despiertos. ¿Cuántos Eh, tenemos? disculpe, Y, dime. le quería pedir, Te escucho, perdón. le quería pedir permiso para el estudiante Oscar Rojas, que tuvo un inconveniente. Está bien, no, no hay problema. Eh, no, no hay problema. Siempre pueden suceder inconvenientes. Yo estaba rogando, por ejemplo, anoche que vuelva la luz. No hubo acá hasta las 11, casi se me va toda la batería bueno, preparando el material. Pero bueno, continuemos. Está bien, no, no hay problema. Que me dé un mensaje, sí, para tenerlo en el registro. Pero eso puede ser después, no hay problema. Estamos con los costos indirectos ahora. Los costos indirectos son aquellos comunes a muchos artículos y por tanto no son directos asociables a ningún artículo o área. Usualmente los costos indirectos se cargan a los artículos o áreas con base en técnicas de asignación. Luego tenemos su clasificación de acuerdo a dónde se incluyeron los costos, al departamento donde se incluyeron los costos. Aquí las empresas manufactureras
se encuentran en los siguientes tipos de departamentos. Todas las empresas son manufactureras, es decir, procesan un producto y es decir, ingresa materia prima y sale un producto. Eso es una empresa manufacturera. Bueno, aparte de las obvias implicaciones del nombre manufacturero, ¿no? Luego, tenemos, en este caso, de acuerdo al departamento en el que se incurrieron, los departamentos de producción y los departamentos de servicios. En la parte de los departamentos de producción tenemos, estos contribuyen directamente a la producción de un artículo e incluyen los departamentos donde tienen lugar los procesos de conversión o elaboración. Comprende las operaciones manuales y mecánicas realizadas sobre el producto. El departamento de servicios son aquellos que no están directamente relacionados con la producción del artículo. Su función consiste en suministrar servicios a otros departamentos. Los costos de estos departamentos por lo general se asignan a los departamentos de producción. Por si acaso, no se olviden del link de asistencia, por favor. Luego tenemos las actividades realizadas. Tenemos, de acuerdo a las actividades realizadas, tenemos costos de manufactura, de mercadeo, administrativos, financieros. Los costos de manufactura son los relacionados a la producción del artículo. Los costos de manufactura son la suma de los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Los costos de mercadeo incurren en la promoción y venta de un producto o servicio. Los costos administrativos se incurren en la dirección, control y operación de una compañía e incluyen pago de salarios a la gerencia y al staff. Y tenemos los costos financieros, que estos se relacionan con la obtención de fondos para, un minuto, ahí está, para la operación de la empresa. Incluyen el costo de los intereses de la compañía, que debe pagar por préstamos, así como los costos de otorgar créditos a clientes. Luego tenemos de acuerdo al periodo en el que se cargan al ingreso. Eh, Acá tenemos los costos del producto y los costos del periodo. Los costos del producto son los que se identifican directa o indirectamente con el producto. Estos costos no suministran ningún beneficio hasta que se venda el producto y por consiguiente se inventarian hasta que hasta la terminación del producto. Cuando se venden los productos, sus costos totales se registran como un gasto denominado costo de los bienes vendidos. Tenemos también los costos del periodo. Estos no están directamente, ni directa ni indirectamente relacionados con el producto. Los costos del periodo se cancelan inmediatamente, puesto que que no pueden determinarse ninguna relación entre el costo y el ingreso. Y luego tenemos la relación con la planeación, el control y la toma de decisiones. Acá tenemos costos estándares y costos presupuestados, es decir, los planificados. Tenemos costos controlables y no controlables, los costos fijos comprometidos y los costos fijos discrecionales, es decir, no comprometidos, los costos relevantes y los costos irrelevantes, los costos diferenciales, los costos de oportunidad y costos de cierre de planta. Bueno, eso en relación a todos los tipos de costos. Nosotros vamos a manejar con los que se trabajan por volúmenes, es decir, con los costos fijos y con los costos variables.
Recuerden algo bien importante, para este punto ya deben manejar bien la identificación de un costo fijo y de un costo variable. Continuamos. Ahora, cuando hablamos del punto de equilibrio, ¿qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el punto de actividad, es decir, cuando habla a nivel de volumen de ventas, justamente lo que estábamos hablando, donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de la actividad donde no existe ni utilidad ni pérdida. Hasta el punto de equilibrio, hallar el punto de equilibrio es hallar el número de unidades a vender, de modo que se cumpla la idea de que no se pierda, y en este caso en realidad no se pierda ni se gana. Eso es el punto de equilibrio, como ya hemos visto. Ahora, ¿cómo se determina un punto de equilibrio? Consta de pasos bien simples. El primero es definir los costos. Lo primero que se hace es definir los costos. Lo usual es considerar como costos a todos los desembolsos, incluyendo los gastos de administración y ventas, pero sin incluir los gastos financieros ni a los impuestos. ¿Por qué? Porque se tiene una determinación de utilidades después de los impuestos. Es decir, eso ya te está quitando de la ganancia, en pocas palabras. Se puede clasificar, además, principalmente porque se supone que todas las transacciones son legales, entonces no puede ser un costo, sino una responsabilidad. Por eso. Se puede clasificar los costos en costos variables y costos fijos, como ya estamos viendo para la parte de volúmenes. Una vez que hemos determinado los costos que utilizaremos para hallar el punto de equilibrio, pasamos a clasificar o dividir los costos en costos fijos y costos variables, obviamente. Como ya sabemos, los costos variables son los que varían de acuerdo al cambio de los niveles de actividad. Están relacionados con el número de unidades vendidas, volumen de producción o número de servicios realizados. Por ejemplo, materia prima, combustible, salarios por horas. Luego tenemos los costos fijos, que son costos, por si acaso, en el tema de salarios, en el primero es variable porque es de acuerdo a las horas trabajadas en el caso de servicios, mientras que en el caso de sueldos es distinto. Cada empresa es distinta, así que no podemos decir este es mejor o este es peor, es de acuerdo a las características intrínsecas de la empresa. Los costos fijos son costos que no están afectados por las variaciones en los niveles de actividad. Por ejemplo, alquileres, depreciaciones, seguros, entre otros. Luego, lo que se tiene que hacer es hallar el costo variable unitario. En tercer lugar, determinamos el costo variable unitario. ¿Qué significa costo variable unitario? Significa que tenemos que dividir los costos variables totales entre el número de unidades a producir, es decir, cuánto nos cuesta producir cada producto. Y luego obviamente se aplica el punto de el precio de venta por las unidades del punto de equilibrio menos el costo variable unitario por las unidades del punto de equilibrio es menos los costos fijos es igual a cero. Ahí a partir de ahí, si notan, pueden despejar las unidades en el punto del equilibrio. Y les va a salir a que esto la cantidad va a ser igual a los costos fijos dividido entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Así de simple, es un despeje que se realiza. Bueno,
¿qué hacemos después de eso? Tenemos que comprobar los resultados. Una vez hallado el punto de equilibrio, pasamos a comprobar los resultados a través del uso del estado de resultados. Vamos a tener otro capítulo para hacer el estado de resultados, ¿no? En este punto vamos a ver más lo que es el punto de equilibrio. Luego tenemos que analizar el punto de equilibrio. Y por último, como una vez hallado el punto de equilibrio y comprobado a través del estado de resultados, pasamos a analizarlo. Por ejemplo, para saber cuánto necesitamos vender para alcanzar el punto de equilibrio, cuánto debemos vender para lograr una determinada utilidad y cuál sería la utilidad si vendiéramos una determinada cantidad de productos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien tiene dudas hasta este punto? A ver, ¿cuántos No, despiertos? Inge. Perfecto. ¿Alguien? Tenemos 23 despiertos. Uno con permiso, 24. Continuemos entonces, si no hay dudas hasta este punto. Ingeniero, Dime. No te escucho, perdón. que también hay otro permiso para... Vamos a hacer lo siguiente para que no haya tanto problema con esto. Dentro de la asistencia voy a agregar una opción que es permiso. Obviamente, sí o sí va a tocar tiquearlo. Va a tocar tiquearlo y ya se ve que ha pasado. Luego me informan por qué el permiso y todo, pero es para no tener problemas en el tema de registros, porque yo baso mis registros y los justifico en base a los links. Aparte, obviamente, tengo la opción de descargar para corroborar. Hago un muestreo simple para corroborar que realmente no solamente hayan entrado al link y estén en clases. Les voy a mostrar cómo me da la opción de hacer eso, para que no digan, ah, no, se la está inventando. Voy a hacer una pequeña captura y lo voy a mandar por WhatsApp para que vean qué opción me aparece. Por si acaso, solamente para que conozcan. Luego, por lo demás, no hay problema si tienen algún problema y no pueden asistir. Entonces, vamos a poner ese link en el link de asistencia, el de permiso, y pueden tiquear el de permiso, cosa de que no haya problemas a futuro. De un minuto. Yo normalmente lo que utilizo para asistencia, aparte de mi forma de validarlo, es con el que ustedes tiquean. Yo agarro y utilizo la lista que me descarga el Teams. Ahí le estoy pasando una figurita, bueno, una captura en el grupo de WhatsApp para que vean de qué manera se captura. Entonces, unos días agarro del Forms, otros días, como es en Excel, ya es más fácil para mí agarrar del Teams. Y tendrían que ser los mismos, la misma cantidad de estudiantes. Entonces, para mí es más fácil hacer esta captura porque ni siquiera tengo que pasar el link, solamente es un clic. Pero bueno, son procedimientos que hacemos. Y a los que están, que están solicitando permiso, que ingresen también al link y coloquen en permiso. Como les digo, no hay problema porque siempre hay algún contratiempo. Incluso puede suceder, se me acabaron los megas, no hay problema. Esto se me fue la luz, ahorita es algo bien característico de Riberalta. Se me fue la luz y no tenía batería. Y ya digo sí, porque realmente acá los cortes son de 12 horas, 8 horas y hasta la batería del celular se va, digamos. Entonces, estoy en el banco y no se puede usar los celulares ahí, o estoy en la calle y con lo peligroso que está por Santa Cruz, entonces no hay problema de ese tipo de cosas. Pero sí necesito que tiqueen.
como que etiqueten como permiso. Con eso vamos a... Continuamos con la presentación. Estamos viendo las formas de representar el punto de equilibrio. Por un lado, tenemos la forma algebraica. Tanto en los costos variables como en los costos fijos se debe incluir los de producción, administración, de ventas y financieros. Actualmente, estos últimos son muy significativos ante la alza de las tasas de intereses. Bueno, y ante los problemas locales que están habiendo, ¿no? ¿Verdad? En el punto de equilibrio se determina dividiendo los costos fijos totales entre el margen de contribución de unidad. Esto lo vamos a ver también en Excel, no se preocupen. La parte algebraica, vamos a comenzar con eso el día de hoy. Y el margen de contribución en el exceso de ingresos con respecto a los costos variables. Es la parte que se contribuye a cubrir los costos fijos y proporciona utilidad. Y tenemos la parte gráfica, que se hace una relación de costo, volumen, utilidad y permite evaluar, o sea, y nos permite analizar de forma gráfica. Entonces, el punto de equilibrio muestra cómo los cambios operados en los ingresos o los costos por diferentes niveles de ventas repercuten en la empresa, generando utilidades o pérdidas. El eje horizontal representa las ventas en unidades, es decir, las cantidades. Y en el vertical, la variable en pesos. Los ingresos se muestran calculando diferentes niveles de ventas. Uniendo dichos puntos se obtendrá la recta representante de los ingresos. Los costos fijos están representados por una recta horizontal dentro de un segmento relevante, sumando la recta de los costos variables, tenemos el punto de los costos totales. Esto es así. Por un lado, este es el punto cero, ¿no va? Perdón, este es el punto cero. Tenemos los costos variables. Esos son los costos variables. Luego tenemos los costos fijos, que tiene que ser constante, por algo es fijo, ¿no ve? Y nuestros costos totales son la suma de nuestros costos fijos más nuestros costos variables. Entonces, el punto de inicio de los costos totales ya no es cero, sino es el punto de inicio de los costos fijos de la recta constante. Y tenemos nuestra línea de costos total. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Luego tenemos nuestros ingresos por ventas, es decir, cuánto estamos ganando por ventas. Comenzamos desde que se vende 0 productos y empezamos a incrementar. Y ahí tenemos los ingresos por ventas. ¿Qué quiere decir? Que el punto en el que se cruzan los ingresos por ventas con el de costos totales, ese punto es el punto de equilibrio en volumen y en cantidad y en precio. Ese es el punto, perdón, en valor. Ese es el punto de equilibrio. Este punto de equilibrio eh, es donde se igualan los ingresos totales y los costos totales, es decir, no se gana ni se pierde. Un punto donde se igualan ingresos totales y costos totales, repito. Todo lo que está por encima está con verde, es donde tenemos beneficios. Lo que está por debajo, déficit, pérdidas. De forma gráfica es así de simple. Y obviamente eso se da en el transcurso del tiempo. ¿Esta gráfica se entiende? ¿Se entiende esta gráfica? Sí, Ya. Ahora hay algo
que es cierto también en este punto llegado a la parte práctica, que una vez que nosotros empezamos a trabajar, en este aspecto, si bien la idea de calcular es perfecta, o sea, la idea de interpretarlo está bien, lo real es que la relación de datos no es tan lineal en la vida real. No podemos modelizar. Recuerden esto que es importante de este diseño de experimentos. Todos estos modelos, ¿qué características tienen? ¿Qué características tienen los modelos? Que nunca van a ser reales, por una simple razón, porque trabajan bajo supuestos que tienen que tener condiciones mínimas requeridas. Entonces, esas condiciones tienen que ser continuas, tienen que mantenerse para que se den, para que se den para que funcionen los modelos. Por ejemplo, y un caso no muy lejano, el tema del COVID no estaba planificado, no se lo conocía siquiera. Entonces, a un modelo de este tipo, estos problemas sociales, principalmente porque son problemas sociales, afecta de forma directa, hace que tus modelos no sean tan prácticos. Es decir, una cosa es la parte teórica neta, otra cosa es la que te toca vivir. Entonces, la capacidad que ustedes deben tener es de utilizar esta teoría y poder aplicar a los problemas que se tienen. Y recuerden, ustedes van a ser ingenieros, ustedes son los que tienen que solucionar este tipo de problemas. Porque lo normal que acá sucede es no sofocarse y buscar todas las alternativas. Y lastimosamente con esto, bueno, a manera de anécdota, ustedes van a tener que ser un poco insensibles. ¿Por qué? En el sentido de que tienen que tener la capacidad de tomar decisiones en base a los números y en base a un análisis crítico y no en base a situaciones que van a ser por demás complicadas. Y yo les digo, a nivel de experiencia, puede haber incluso casos fatales donde uno debería estar velando la salud de compañeros de trabajo. Sin embargo, tienes que ir planificando a la vez los temas de planificación de trabajos, reducción de maquinaria, reducción de efectos en lo que es el ambiente laboral, cuando tú deberías estar acompañando, o sea, es lo que tú haces cuando deberías estar acompañando en los problemas a tus colegas de trabajo. O sea, esas cosas llegan a ser tan chocantes que tú tienes que tener la capacidad de asumir esa responsabilidad. Y es un trabajo con el que se choca normalmente cuando uno es responsable, ya sea de distintas áreas o ya en un punto un poco más alto de empresas. Continuemos. Bueno, eso lo digo porque, por ejemplo, el día de ayer, mientras estábamos pasando clases, pedí tiempo un par de veces. Si se acuerdan, sucedió un incendio en mi trabajo. Bueno, una, una aradora, por así decirlo, un tractor oruga, se incendió. El operador estaba dentro del vehículo. Obviamente, lo primero que se debe hacer es ver el tema de la seguridad del personal. Como les mencioné, yo trabajo para la alcaldía de Riberalta. Yo trabajo para el municipio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al mismo tiempo y esta maquinaria es de un proyecto. Al mismo tiempo de pensar en la salud de la persona,
se tiene que ir viendo el tema de responsabilidad por la función pública, el tema del costo necesario, el tema del libro de órdenes de seguimiento, el tema de autorizaciones, el tema de mantenimientos preventivos, el tema de mantenimientos correctivos, el tema de los seguros, el tema del movimiento de la maquinaria. O sea, está habiendo, en ese momento existe una tragedia, pero al mismo tiempo uno tiene que estar analizando problemáticas. Y justamente este tipo de incidentes afectan de forma directa en los costos que uno maneja. ¿Por qué? Porque ya nuevamente se tiene que ver el tema de maquinaria. Y es por eso que son tan importantes los seguros. Si ustedes hemos visto, ¿no? En el tema en el primer tema, los distintos seguros que existen. Normalmente el costo de los seguros, en este caso, si uno hace la cotización, te dicen que el costo del seguro es el costo del 10% de la maquinaria. Entonces, por este tipo de problemas es bien importante los seguros. Por ejemplo, y un caso similar en el tema de La Paz, cuando hubo todo el problema de las anteriores elecciones, agarraron incendiaron todas las, ¿cómo se llaman? Los chachapumas, ¿no? ¿Verdad? O creo que está con ese nombre. Y más bien la empresa, bueno, la alcaldía tenía seguro. Es decir, la diferencia entre gastar un 10% del total de tus vehículos versus el cómo tendrías que volver a pagar y cuánto dinero necesitarías para volver a ingresar estos vehículos. O sea, este tipo de cuestiones son bien importantes. Son bien importantes. Entonces, agarramos y continuemos. Tenemos eso como parte del análisis. En- por un lado, también tenemos lo que es equilibrio. Tenemos ahí los costos fijos sobre uno menos costos variables sobre ventas totales. O tenemos la determinación por volúmenes. El primero es por valor, que es costos fijos sobre ventas totales menos costos variables. Luego tenemos las ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Esto principalmente para la parte gráfica. Son fáciles de construir. Pero ¿qué pasa? Si no se utiliza de forma correcta, se puede llegar a perder 1 millón de utilidades. Literal. Es decir, hay que saber dibujar acá. Es posible percibir con facilidad el número de productos que se necesitan vender para no generar pérdidas. Se prevé directrices en relación a la cantidad de equilibrio, márgenes de seguridad y niveles de utilidades, en relación a la pérdida a distintos niveles de producción. Se pueden establecer paralelos a través de la construcción de gráficos comparativos en distintas situaciones. La ecuación entrega un resultado preciso en el punto de equilibrio. Hay limitaciones también. Es poco realista asumir que el aumento de costos es siempre lineal, es lo que les decía, ya que no todos los costos cambian de forma proporcional. Incluso acá una característica es el tema que tienen una forma exponencial o polinómica en algunos casos. Es decir, tus costos variables, por ejemplo, en el tema digamos, de tus envases. No son costos fijos, son costos Sí, variables de acuerdo a la cantidad, ¿no va? en la universidad, ¿Se escucha? para mí sí, eso es por el fallecimiento de mi papá. No, Es, me corresponden sus aportes. sí, te toca. Y si te das cuenta, si uno no lee el tema de los seguros, ¿crees que te hubieras enterado siquiera? La verdad.
¿O lo has analizado? Esa es la forma en la que muchas aseguradoras se quedan con la plata de los contribuyentes, porque uno no se da el lujo de leer y aprender y entender, por si acaso, en el tema de los seguros de las AFPs. Incluso hay un tema de las AFPs que es bien interesante, que hasta ahorita estamos viendo como si se dividen el tema de las rentas como si tú llegaras a vivir hasta los 128 años. Y hoy en día es difícil llegar a vivir hasta esa edad. Entonces, eso también es una característica interesante, digamos. Uno leyendo, la verdad, aprende. Más aún con los seguros. Más aún con los seguros. Y ustedes tienen que aprender que los seguros son bien importantes. Bien importantes. Continuemos. No todos los costos pueden ser fácilmente clasificables en fijos y variables. Es otra gran limitación. Y lo que les decía en cuanto a las cantidades de envases, por ejemplo. No es lo mismo decir que si 100 envases me va a costar 100 bolivianos, 200 o 1000 envases me va a costar 1000 bolivianos, porque esto varía de acuerdo a las cantidades, ¿no? El al por mayor siempre se reduce esa relación, entonces no es una relación lineal de los costos variables. Ese tipo de efectos hay que tomarlos en cuenta. Es poco probable que los costos fijos se mantengan constantes a distintos niveles de producción, dadas diferentes necesidades de la empresa, las cuales son muy importantes. Incluso los costos fijos planificados, tipo salarios, sueldos, tomemos en cuenta el tema de beneficios sociales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un caso. Uno de los trabajadores decide vaca tomar las vacaciones pagadas. Simple, por ley, en el transcurso de 2 años, bueno, después de un año, uno tiene la capacidad de tener sus vacaciones pagadas de lo que son 15 días después de los eh, y después de cada periodo de tiempo, después de los 5 años, ya pasan a ser 20 días. Y pasa otro periodo de tiempo y pasan a ser, y estos son días hábiles. Entonces, en ese mes, tu empresa no va a dejar de trabajar. Entonces, se tiene que tener un gasto adicional para tener a una persona que reemplace ese trabajo. Normalmente en función pública lo que hacen es dar funciones adicionales a una persona, pero en una empresa no es tan fácil agarrar y hacer eso. Ahora, tomemos en cuenta en el tema de maternidad. Y esto va principalmente para las mujeres. ¿Qué te dice la ley? 45 días antes del parto y 45 días después se tiene que dar el permiso correspondiente, ¿no? Para que esa persona no va a trabajar 45 días antes y 45 días después. Estamos hablando de 3 meses. Porque son no son días hábiles en este caso. Hay que ver también la diferencia entre los días hábiles y los días calendarios. Días hábiles solamente entre semana, días calendarios. Ya es a partir de los días calendario, ya son todos los días. Ahora bien, otro de los beneficios, aparte, tiene que darse la hora de lactancia, es decir, se da una hora al día para que de amamantar a sus hijos. Si toman en cuenta todos estos involucran hacer, además de que hay un bono de nacido vivo, es decir, que la empresa paga porque un bebé nace. Eh, Aparte hay el tema de lo que son, ¿cómo se llaman? Los subsidios. O sea, todos estos son costos adicionales, son costos que supuestamente eran fijos y ya varían con, con esta temática.
Bueno, ese tipo de cosas sucede. Pero vamos. Ahora vamos a ver la parte. Ahora voy a compartir el Excel. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta acá vamos bien, todos despiertos. Sí, Inge, todo bien. Ya, perfecto. Continuemos. Deme un minuto. Voy a compartir el Excel. Creo que está esto. Ahí. Acá tenemos una forma bien básica. Tenemos los costos fijos identificados, el costo variable. Este costo variable recuerden que es por unidad, ¿no va? Lo primero que tenemos que identificar son estos dos puntos, nuestros costos fijos y costos variables. Una vez que manejamos los costos fijos y costos variables, tenemos el precio de venta unitario. Estos son los tres datos que necesitamos para hacer este trabajo. Recuerden cuál es la ecuación. Costo fijo dividido entre precio de venta menos costo variable unitario, ¿no ven? Y si uno hace esa división, sale el punto de equilibrio y esto ya va a la cantidad en 888. ¿Para qué? Para que las utilidades sean cero. ¿A qué van a ser igual las utilidades? Va a ser igual al precio de venta por la cantidad de equilibrio menos los, aquí está, menos los costos fijos, menos los costos variables por la cantidad de equilibrio. O con paréntesis, con un paréntesis esos signos varían también, ¿no va? ¿Por qué solamente se multiplica por la cantidad del equilibrio los costos variables? Porque son costos variables unitarios. Y ahí tenemos una cantidad de equilibrio. Entonces, como es unitario, se tiene que multiplicar por el. En pocas palabras, es el ingreso menos el egreso para esa cantidad. Entonces, si uno hace una gráfica, tenemos cantidad, acá se está trabajando desde 100 hasta 2000 en cantidades. Y tenemos las ventas. Para las ventas tenemos la cantidad por el precio de venta. Y se mantiene. Bueno, y como el precio de venta es fijo, ya se ven las variaciones de acuerdo a la cantidad de venta. Luego tenemos los costos. Los costos nuevamente, el costo fijo se mantiene más el costo variable por la cantidad. El costo variable unitario por la cantidad. Nuevamente. Y las utilidades, que son ventas menos costos. Aquí ya estamos haciendo esa separación, ¿no? Y hacemos ese cálculo. Y luego, a partir de ahí, se ve en qué punto hay el cruce. Aquí tiene. Cantidad versus... ahí tienen el tema de las utilidades. Cuando la utilidad es cero. Acá cuando la utilidad es cero, es que se tiene el punto de equilibrio en el tema de utilidades. Si notan, en el tema de utilidades, por debajo de este punto de equilibrio, que aquí tenemos el tema de costos y el tema de ventas, ese es el punto de equilibrio. Por debajo, las utilidades están por debajo de cero.
Y por encima, las utilidades están por encima de 0. ¿Se entiende, no? ¿Verdad? ¿Se entiende esto? ¿Alguien con dudas acá? ¿O no hay dudas o están todos dormidos? ¿Qué pasó? ¿Están despiertos? Ya son 29. Muy bien. No se olviden del link de la asistencia, por favor. El link de asistencia, no se olviden. Continuemos con el... No hay dudas hasta aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿O hay alguna duda hasta este punto? Inge, buen día. Una pregunta. ¿Será que pudiera explicar el análisis de la gráfica? Bueno, es simple. Es simple. Acá, por un lado, esta es tu línea de utilidades. Tu utilidad en el punto de equilibrio, aquí tienes el costo y aquí tienes las ventas, ¿no? ¿Verdad? Tu costo de producción es la mezcla de tus costos fijos más tus costos variables por cantidad. Va subiendo. Ahora, acá tienes un punto en el que tienes esa cantidad. En ese punto de equilibrio, donde se están cruzando, en el punto 9 en específico, donde se están cruzando, a partir de ahí, tus utilidades están por encima de 0, que aquí está la línea de 0, por encima de 0. Tus utilidades son positivas, es decir, estás ganando dinero por encima de este punto de equilibrio. Y por debajo estás perdiendo. Tú, de acuerdo a tus cantidades, tienes que ser capaz de ubicarte en dónde estás. Y te dice cuánto estás perdiendo o cuánto estás ganando. Eso. Así de simple. Ahora, tenemos por un lado la cantidad de equilibrio y por otro lado tenemos el ingreso de equilibrio. Esta parte ya lo vamos a hacer solamente con cálculos. La cantidad de equilibrio, ¿a qué es igual? Al costo fijo sobre precio unitario menos costo variable unitario. Y el ingreso de equilibrio, ¿a qué es igual? Al costo fijo sobre el porcentaje de contribución marginal. Acá tenemos una forma un poco más detallada del cálculo de los costos fijos mensuales. Tenemos el detalle, el ambiente, es decir, el alquiler. Tenemos salarios, tenemos seguros. Y tenemos los montos. Una vez que se tiene el monto, cada monto, para el ambiente, para el salario, para el seguro. Se suman todos y tienes los costos fijos. Tenemos costo variable por unidad, materia prima por unidad, coste de maquinaria por unidad y mano de obra por unidad. Y tienes los costos totales. Obviamente esto está simple. Vamos a decir que está simple. Esto puede variar, las opciones van a variar. En el día martes vamos a ver un poco más de opción, vamos a ver un par de ejercicios más que van a ser un poco más complicados que esto. Obviamente les voy a dar práctica el día martes y vamos a ingresar ya al siguiente tema. Este tema es un tema corto, incluso debería haberse terminado en la clase de hoy nada más, pero yo quiero que por lo menos practiquen, ver más casos, ir desde lo más simple a complicarlo un poco más. Luego,
tenemos el precio de venta. El precio de venta, recuerden que ustedes lo deciden. A partir de los costos fijos y costos variables, uno lo decide, ¿verdad? Tenemos el costo de acuerdo a cuántas utilidades se quiere tener. Tenemos el precio de venta, que en este caso es 300. Cantidad de equilibrio. Comenzamos con nuestros costos fijos dividido entre el precio de venta menos el costo variable por unidad. Y se hace la división. Y tenemos que nuestra cantidad de equilibrio es 100. Así de simple. Y nuestro ingreso de equilibrio. Hubiéramos dicho que es fácil multiplicar 100 por 300. Sí, se puede hacer, pero ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice el costo fijo, que lo tenemos, dividido entre la contribución marginal, es decir, 300, precio de venta, menos 100, costo variable por unidad, dividido entre 300. 300 menos 100 dividido entre 300. Y nos sale 30,000. Tenemos cantidad de equilibrio e ingreso de equilibrio. Es decir, lo mínimo que debemos hacer en plata para no perder ni ganar. Luego, ¿cuánto queremos ganar? Queremos ganar 80,000. ¿Y cuántos, qué cantidad debo vender para alcanzar esos 80,000? ¿Qué cantidad debo vender? Debo vender el costo fijo más el beneficio deseado dividido entre lo mismo. Los 300 menos los 100. Y tengo que vender 500. Y para el costo variable se hace esa misma variación. Más los 80,000 y abajo se mantiene la ecuación. Y debo hacer por lo menos en ingresos 150 como mínimo. O si prefieren la cantidad por el precio de venta, va a ser lo mismo. ¿Y cómo se hace la comprobación? Fácil. Tenemos nuestra cantidad por el costo variable unitario más nuestros costos fijos. ¿Y cuánto nos sale producir esto? 7,000. Perdón, 70,000. ¿Y cuánto va a ser cuánto vamos a ingresar en total este mes? Van a ser 150,000. Entonces, vamos a ganar 80,000. ¿Se entiende? Lo del beneficio deseado, ¿se ha entendido? ¿El Excel no lo va a proporcionar? Disculpe. Sí, no hay. Saben que siempre les paso todo el material. Si me piden, no. Ahorita, de hecho, lo voy a pasar para que no tengamos problemas. Denme un minuto. Denme un minuto, lo guardo. Voy a cerrar la presentación. Lo abren y me van a decir cualquier duda más bien que tengan para ya resolverlo en este momento. Denme un minuto. Contabilidad, punto de equilibrio. Cacho. Guardar, cerrar. Adjuntar, documento.
Y ya está, ya les llegó, ¿no ve? Véanlo, revísenlo y díganme si tienen dudas. Hasta este punto de los dos ejercicios que han servido de ejemplos, estos han sido ejercicios simples, básicos, ideales para iniciar. Vamos a complicarlo un poco más la siguiente clase, obviamente. Tenía planificado que acá por lo menos haya un poco más de dudas, ¿no? Ya tendríamos terminado la presentación. Ya solamente nos queda hacer más ejercicios, por lo menos unos. Yo les voy a explicar 2 más y les voy a dar de tarea por lo menos unos 3. Luego ya vamos a pasar al siguiente tema. En eso va a consistir la clase del martes. El primer periodo vamos a hacer los ejercicios para completar este tema. Y el segundo periodo ya vamos a iniciar con el siguiente tema. Con el cuarto tema. No sé si hay dudas hasta este punto. Revísenlo por favor el documento. Bueno, el Excel es simple, no hay mucho, no hay donde perderse. No hay mucho secreto acá. ¿O hay dudas? Ustedes sí sabían calcular, ¿no? ¿Ve el punto de equilibrio? Ya lo han visto antes. ¿Están despiertos o dormidos? ¿O me ignoran simplemente? Siempre están callados conmigo. Es mucha maldad. Ya, más les vale. Y ya estamos con una buena cantidad de personas. Muy bien. Estamos con 29 asistentes. Vamos bien. Espero que este primer parcial los haya tratado muy bien. Y bueno, hasta este punto, ¿hay alguna duda adicional? Eso fue lo planificado para la clase de hoy. Voy a dejar de grabar y vamos a ver si tienen algunas dudas adicionales, algún punto de interés a tomar en cuenta.